Estación Santa Isabel. Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar con las enfermedades que estábamos viendo del sistema respiratorio. Vamos a continuar bajando, vamos a ver las enfermedades del parénquima pulmonar y después vamos a hablar un poco de pleuras. Ya saben, todas las dudas me las van consultando o me escriben al chat. Dentro de lo primero que tenemos que recordar que la respiración es suave, es sincrónica y es costo-abdominal. Eso significa que se mueve tanto el abdomen como las costillas de forma suave. Tenemos la frecuencia respiratoria tanto en perros como en gatos, pero no es un número que necesito que recuerden, sino que lo que deben saber es interpretar los patrones respiratorios. Ya se han dado cuenta, en todas las clases les coloco videos para que puedan ver los patrones respiratorios y con eso tener un mejor entendimiento de lo que está sucediendo. Ya que si ustedes colocan que la frecuencia respiratoria es de 40, ya da un poco lo mismo si es que no saben interpretar esa frecuencia respiratoria aumentada, porque es necesario saber si el paciente está jadeando, es necesario saber si el paciente tiene una respiración restrictiva u otro. ¿Ya? Entonces, por lo general, la frecuencia respiratoria no es un dato tan importante como saber el patrón respiratorio y interpretarlo. La relación inspiración-expiración es de 1 es a 6 o es a 1 es a 2, siendo la fase expiratoria más larga. Como les decía, tenemos distintos tipos de respiración. Tenemos la disnea, que es la dificultad respiratoria, que tenemos que diferenciar de la taquipnea. Si ustedes se dan cuenta en la fotografía, nuevamente, solo con ver y escuchar, podemos tener muchos prediagnósticos. En este caso vemos un paciente que tiene cara de feliz, lengua afuera, lengua rosada, ¿ya? Que en la foto claramente no presenta un trastorno respiratorio, sino más bien está jadeando. Y en ese momento es cuando nosotros tenemos que diferenciar la posición optorneica, siendo en el perro la posición con cuello estirado, brazos abiertos, ¿ya? Y la cara también estirada, intentando atrapar aire, a diferencia de lo que ocurre con el gato, que vamos a ver otros videos, en la cual el gato se agacha, no apoya el esternón y los codos los mantiene abiertos y también estira el cuello. Tenemos disnea inspiratoria, que es lo que vimos en las clases pasadas, y da cuenta de todo el sistema respiratorio superior. Disnea expiratoria, que es lo que vamos a ver ahora con los distintos tipos de neumonía. Disnea obstructiva, que puede ser inspiratoria o expiratoria, dependiendo de la causa. Y disnea restrictiva, que es lo que ocurre finalmente en la parte torácica, con un acúmulo de líquido pleural o fracturas costales, por ejemplo, donde se restringe la amplitud del tórax. Vamos a ver videos para ejemplificar un poco. Paciente que ya conocen, respiración con boca abierta, lengua adentro, con cara de angustia. Finalmente este paciente presentaba parálisis laringea.
podría dar cuenta más de una disnea inspiratoria. Gatito, si ustedes se dan cuenta la parte torácica, el movimiento es asincrónico. El tórax sale, el abdomen se entra y al revés. Como está depilado y es gato, muy probablemente presenta derrame pleural. Y este perro, para que lo miren, presenta una respiración sincrónica, pero si ustedes se fijan bien, que voy a colocar de nuevo el video, la fase expiratoria está aumentada. Entonces, el paciente presenta una disnea expiratoria, la parte expiratoria es más corta, es muy similar al tiempo inspiratorio. Entonces, con eso nosotros sospechamos que el último paciente presenta una neumonía. ¿Qué es lo que vamos a ver? Los distintos tipos de neumonía, que puede ser por hongo, bacteriana, edema pulmonar, neoplasias pulmonares, enfermedades intersticiales del pulmón. Y comenzamos diciendo que tenemos distintos tipos de enfermedades y es importante tener algún tipo de algoritmo para llegar a los distintos prediagnósticos. Y debemos recordar que el tejido pulmonar sigue siendo un tejido importante y le pasan cosas similares a lo que le pasan a los otros tipos de tejido. Entonces vamos a tener neoplasia, vamos a tener infecciones bacterianas, pero también podemos tener enfermedades intersticiales, como le ocurre a la piel, como le ocurre al intestino, y no debemos olvidar eso, ¿ya? Es por esta razón que, como les he dicho, siempre tenemos que tener los ojos abiertos, escuchar lo que está sucediendo, y de esa forma generar una lista de prediagnósticos, claramente no puede ser todos, ¿ya? Pero una lista acotada, y según esa lista empezar a realizar los descartes dependiendo de las enfermedades que nosotros estemos pensando. Partimos con la neumonía, que es la inflamación del parénquima pulmonar de etiología variada, con compromiso general del individuo. Mayoritariamente es por aspiración, que significa que se involucra la vía erógena, pero también debemos recordar que en pacientes inmunosuprimidos o con sepsis, la vía hematógena puede funcionar y en este caso vamos a tener una neumonía producto de eso. La etiología de las neumonias es variada. La parte viral, en el perro, el principal exponente va a ser el distemper, que no da una neumonía sola, da una bronconeumonía. El virus de parainfluenza de adenovirus, la literatura también lo reporta, pero en nuestro caso, en la práctica clínica, por lo general, no es algo que lleguemos a diagnosticar. En el gato, el calicivirus es el principal exponente. Recuerden que el herpes virus solo va a llegar hasta tráquea y no va a bajar hacia la parte pulmonar. El calicivirus se puede hacer sistémico, que es bastante complejo, y en esos casos puede también generar una neumonía. Tenemos la neumonía por aspiración de contenido gástrico de alimento, que cuando es mayor a 12 ml por kilo va a producir trastornos, pero también debemos recordar, que lo vamos a repetir después, que puede aspirarse el jugo gástrico, sobre todo en pacientes que van a ser anestesiados, y esa aspiración requiere un menor volumen para generar daño, debido a que se aspira el ácido directo, y la mucosa bronquial, o en este caso los distintos neumocitos, no están preparados para soportar esa cantidad de ácido. Y también tenemos la inhalación, que en lo general, previo pandemia, era más que nada relacionada a los distintos tipos de humo, pero en pandemia, debido a la utilización de amonio cuaternario, distintos aerosoles, eso también puede llegar a inflamar al parénquima pulmonar y producir una neumonía. Los virus aumentan la susceptibilidad a la colonización por bacterias, porque disminuyen la producción de surfactante pulmonar, y el surfactante pulmonar es o tiene características bacteriostáticas. Además, van a disminuir la quimiotaxis y función de los macrófagos, y con esto las mismas bacterias que regularmente andan dando vuelta por el sistema respiratorio, en 7 a 9 días van a aumentar su crecimiento y van a producir la neumonía bacteriana. Entonces, de etiología infecciosa tenemos neumonía bacteriana, la cual la literatura describe bordetela, streptococo, coli, proteus, pseudomonas, etc. Pero veremos que generalmente son más las bacterias que son residentes las que pueden provocar más alteraciones. Y nuevamente el intentar de realizar cultivo y antibiogramas es lo ideal para tener mejor diagnóstico
e indicar un antibiótico que realmente sea efectivo. Las neumonias micóticas en Chile son poco frecuentes, debido a que tenemos mucho calor y muy seco, o mucho frío y muy húmedo, y esto hace que a los hongos no les guste estar presentes, pero no significa que no se puedan diagnosticar. Se hacen diagnósticos, pero son mucho menos frecuentes las neumonias bacterianas, pero debemos tener cuidado porque los diagnósticos errados de las neumonias micóticas hacen que los pacientes se mueran. Las neumonias por parásitos son poco frecuentes también en nuestro medio. El principal en este caso es el Aerostrungylus abstrusus, que en el gato es el que realmente se complica, ya que sensibiliza al pulmón o a la vía aérea baja a presentar asma. En humanos las neumonias bacterianas son causa de muerte y por lo general en veterinaria nosotros le damos muy poca importancia a esto, ¿ya? Lo cual debe cambiar, debido a que también es de un pronóstico reservado, tal como se los dije en la primera clase. Cada vez que escuchen neumonía, uno debe alertarse porque el paciente está grave, ¿ya? Aun cuando esté moviendo la cola, aun cuando esté comiendo, deben tener cuidado porque el paciente está grave. Como se los mencionaba, generalmente va a ser secundario a otra enfermedad, como la aspiración de contenido viral, y recuerden la difusión hematógena que siempre debemos tenerla en mente. También, como les dije, la mayoría de las neumonias es por flora residente que se exacerba producto de algo más. Los signos clínicos son muy importantes. Va a existir intolerancia al ejercicio, puede existir anorexia y pérdida de peso según la trayectoria y la etiología de la neumonía. Descarga nasal ocurre regularmente y no debemos confundir con la descarga nasal de una rinitis. Crépitos es súper importante, ya que las neumonias producen crépito y el edema pulmonar produce crépito. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y aprender a ocultar y saber a qué nos estamos refiriendo. Si los crépitos están más en la zona periliar, que es cercano al corazón, claramente la sospecha va a ser que es un edema cardiogénico, a diferencia de cuando ocurre en la zona cráneo-ventral, que muy probablemente vamos a estar sospechando de una neumonía por aspiración. Va a existir disnea expiratoria dependiendo del grado de compromiso, fiebre nuevamente dependiendo de lo que esté sucediendo y la cianosis debido al compromiso que presenta el paciente. Si ustedes se dan cuenta, yo no he dicho tos productiva, ya que la tos productiva no es signo de neumonía, sino es que es signo de bronconeumonía, ya que, como saben, laringe, tráquea, bronquio y pleura son lugares donde se estimula la tos. Los neumocitos no tienen forma de estimular la tos. Si ustedes se fijan, este paciente, el blanco que está arriba, mueve el tórax de manera anómala, hace inspiración forzada, o sea, perdón, hace inspiración y una expiración forzada. Este paciente tenía distemper. Y tenemos una disnea expiratoria. Después tenemos este otro, aquí se me corre, de color anaranjado, donde ustedes pueden darse cuenta que la respiración es corta. No hay una amplitud respiratoria por la caja torácica. Este paciente había sido atropellado y tenemos una disnea más restrictiva. Y en el último paciente, de color negro, tienen que fijarse en el tórax nuevamente porque el perro tose y tose de una forma muy suave. Ya este perro presenta o presentaba bronconeumonía. Profesor, Dígame. usted nombró que estas neumonias bacterianas siempre predecían algún tipo de virus. ¿Esto puede ser No, por un yo no factor dije eso. ambiental? Yo no dije O... eso. Yo no dije eso. Ay, es que eso entendí yo. Dije que puede los virus afectar, es una forma de las cuales las neumonias bacterianas pueden estar presentes.
te puedes pillar con una bacteria que sea patógena y tener una neumonía bacteriana real. Ya, o sea, no necesariamente No en todos los casos. Ok, pero también tiene un factor predisponente del medio ambiental, ¿cierto? O no Eh, necesariamente. es que por eso ahí están todos los dependes. Si el paciente vive con los dueños que son ultra fanáticos de la limpieza y ultra urgidos por el coronavirus y utilizan una lata de lisoform, POET o lo que tú quieras diaria, claramente el sistema respiratorio se va a inflamar y si existe una bacteria un poco más patógena, puede instalarse en la vía aérea y producir una neumonía bacteriana, sin la necesidad de un virus. Ok, Ese es como ejemplo. Este otro paciente quiero que lo escuchen primero y después se los converso. Si se dan cuenta, este paciente tiene todo. Parte con tos, o sea, ya sabemos en ese caso que hay algo más pulmonar, bronquial. Si ustedes lo hubiesen ocultado, como lo hice yo, se sentían crépitos en todo el tórax y además presenta estenosis de los hollares y paladar blando elongado probablemente por cómo suena. O sea, este paciente, a pesar de que se ve bastante bien, tiene un pronóstico reservado a malo, debido a que no es de las mejores razas para presentar problemas respiratorios. Para el diagnóstico, pueden utilizar el hemograma, pero claramente el encontrar leucocitosis no les va a decir nada, y generalmente, exceptuando las piometras, las leucocitosis no son tan altas en casi ninguna enfermedad. El estudio de tórax es lo que realmente les va a decir a ustedes qué está sucediendo y dónde está sucediendo, que es lo más importante. Y de ahí para adelante viene un montón de opciones. Para las neumonias bacterianas, en una primera instancia, dependiendo cómo esté el paciente, el estudio de tórax nos va a revelar que existe esta neumonía, nos puede definir un poco si estamos frente a una neumonía por aspiración u otra, dependiendo del lugar, y con eso uno realizar un tratamiento empírico con antibióticos. Pero si el paciente ya ha utilizado antibióticos previamente, lo ideal es hacer una broncoscopía con un lavado traqueal o lavado broncoalveolar para llegar al diagnóstico. En los casos de cáncer, vamos a ver que el aspirado pulmonar, una citología, tiene muy buen rendimiento y también es una muy buena herramienta diagnóstica. Vamos a comenzar hablando de los lavados transtraqueal y traqueal. El lavado transtraqueal a mí no me gusta porque se debe producir o se debe utilizar una sonda o un catéter muy grande que se atraviesa por el ligamento cricotiroideo o por los anillos traqueales y se hace un lavado, ¿ya? Yo encuentro un poco bruto esto y a mí me gusta cuando debemos hacerlo, es un lavado endotraqueal. Y esto se hace con el paciente anestesiado, se coloca el traqueotubo no hasta adentro como sale en la fotografía, sino que deben pasar la laringe para poder hacer el lavado directamente, claramente con el traqueotubo estéril, una intubación lo más estéril posible, ¿ya? Y se hace un lavado directamente con suero. En este caso, lo que tienen que ustedes recordar es que tenemos la carina, que está alrededor del cuarto espacio intercostal. Entonces, si ustedes sobrepasan ese espacio, claramente van a estar lavando de forma monobronquial. Intuban al paciente y por el lumen del traqueotubo se coloca una sonda urinaria donde calculan la distancia en el cuarto espacio intercostal. La idea es que la dejen bastante antes para poder hacer un buen lavado. Y de esa forma van a recuperar, se supone que lo que esté sucediendo en todo el árbol pulmonar. Y con eso van a llegar a un diagnóstico bastante más claro. Si ustedes sobrepasan el cuarto, quinto espacio intercostal, van a estar haciendo un lavado monobronquial y no necesariamente van a caer en el bronquio que está afectado, por lo que la muestra sería no concluyente. La broncoscopía es una ayuda importante. A diferencia de lo que vemos con una broncoscopía, ¿ya? Que la gracia que tiene es que vamos a estar mirando directamente lo que está sucediendo y podemos recuperar las muestras que necesitemos. Ahí vamos pasando por el traqueotubo, que en este caso se podía ver un perro grande, ¿ya? Vemos que la mucosa traqueal está eritematosa,
se ve muy eritematosa, eso no es solo producto de la luz del endoscopio. Y vamos a seguir bajando, al fondo se ve la carina. Y si ustedes se dan cuenta, uno de los bronquios, que es el que se ve a su mano derecha o a la parte inferior, está obstruido con secreciones. Así que primero uno intenta revisar el lado más bueno. Donde no se ve tan afectado, pero de todas formas se evidencia algún grado de eritema. Uno intenta de bajar un poco más, con cuidado. Para después intentar de entrar al lado afectado. Y tenemos cantidad de secreción, mayor eritema, mayor compromiso, y ahí el anestesista me dijo sal porque se está desoxigenando. El aspirado pulmonar se utiliza para patologías difusas. Generalmente lo podemos utilizar con prediagnóstico de neoplasias, pero veremos más adelante que también se pueden utilizar para otros casos. Las contraindicaciones son mínimas y es una citología. Lo que deben hacer es ingresar con la aguja y sacar la aguja, nada más. No es como las citologías de piel, donde uno hace varias punciones para lograr la muestra. En estos casos solo es entrar y salir, nada más. Es algo bastante corto y rápido. El paciente se debe quedar lo más quieto posible y se hace en expiración. Y deben recordar entrar y salir. Si se quedan jugando o haciendo muchas punciones en esa zona, el paciente puede fallecer. Vemos imágenes radiográficas para que puedan tener algún grado de costumbre en este caso, donde podemos evidenciar el compromiso pulmonar. ¿Cómo se evalúa de forma rápida el pulmón? Deben recordar que el pulmón tiene que ser negro debido a que está lleno de aire. Y después vamos a ver distintas escalas de grises hasta llegar a un gris completo. Si ustedes se fijan en las imágenes laterolaterales, en ambos casos tenemos que el pulmón tiene una tonalidad grisácea, ¿ya? Lo cual nos está diciendo que tenemos un compromiso pulmonar de algún grado. Y en la vista ventrodorsal tenemos claridad que uno de los lados tenemos una hepatización de algún lobo pulmonar, debido a que ya no es una tonalidad gris, sino que es un gris completo, a diferencia de lo que ocurre con el lado contrario del hemitórax, donde tenemos sí una escala de grises importante. Para el tratamiento de estos pacientes cuando están estables, se puede hacer el ejercicio controlado y siempre es bueno que tengan algún grado de ejercicio controlado, pero deben recordar que la vía aérea es la que está en mal estado, por lo que el sacarlos a correr, trotar o lo que sea, que muchas veces los dueños quieren seguir haciéndolo, no es lo indicado. Y siempre intentar estimular la tos, ya que necesitamos que las secreciones que están en la parte bronquial puedan salir. Como toda enfermedad, es necesario tener dieta alta en calorías, y si es la primera vez que sucede esto, pueden utilizar algún antibiótico de manera empírica, como los que están descritos en la literatura, en este caso la diapositiva, pero recuerden lo que hablamos en la clase anterior, donde, por ejemplo, las sulfas ya tenían bastante resistencia, por lo cual no sería dentro de las primeras antibióticos a utilizar. Entonces siempre tenemos que estar preguntando y evaluando qué es lo que ya se ha utilizado en estos casos. Para la parte inestable, claramente, ahí sí tenemos algún grado de complejidad mayor, ya que los pacientes sí van a necesitar hospitalización y fluidoterapia. En este caso, la fluidoterapia no es únicamente hidratar al paciente, sino que es para hidratar la vía aérea también. Tenemos una capa sol y una capa gel. Esta capa sol y gel significa capa en solución, y capa que es más gelatina, donde se atrapa las impurezas que no fueron filtradas en la parte superior. La capa en solución trabaja con el sistema microciliar, y es por donde se mueven las microcilias, y a través de este movimiento asociado a la capa gel, llevan las secreciones hacia la parte superior para ser expectoradas o deglutidas. Entonces, si el paciente no presenta una buena hidratación, estas capas están deshidratadas, por lo cual
el sistema microciliar no va a tener una función y la capa gel va a ser aún más gelatinosa y tampoco va a cumplir su función. Nuevamente, el soporte nutricional es muy importante. Estos pacientes tienen un metabolismo aumentado. Y después viene la necesidad de oxígeno. Para todos estos pacientes es necesario aumentar la fracción inspirada de oxígeno, y esto se hace mediante cánula o una jaula de oxígeno. Lo ideal es colocar una cánula, porque de esa forma se puede mezclar de mejor forma el oxígeno directo, y es necesario utilizar un menor flujo. De esta forma aumentamos levemente. Recuerden que el oxígeno inspirado normal es de un 21%, y nosotros tenemos que llegar a un 40, un 50%, y con eso debiésemos estar bastante bien. La cánula de oxígeno se coloca en la nariz, pero no todos los perros lo soportan. Y cuando sucede eso, el paciente debe ser enjaulado, ¿ya? En esta jaula de oxígeno debemos recordar que como se tapa la parte exterior o la puerta con un plástico, puede aumentar mucho la temperatura dentro de la jaula y los pacientes colapsar. Si ustedes recuerdan, dentro de los videos que les mostré hace poco, está el video de un pug. Si este paciente lo metemos dentro de una jaula de oxígeno y no cuidamos la temperatura interna o la temperatura del paciente, y el paciente se pone a jadear de forma muy importante, producto del calor, lo único que van a estar haciendo es estresar al sistema respiratorio y matar al paciente antes de tiempo. Muchas veces lo que nosotros hacemos es colocar ventiladores cerca o dentro de la jaula para poder disminuir esa temperatura, ¿ya? Sin que el paciente se vea mayormente afectado. Antibióticos debemos usar, en este caso deben elegir antibióticos que sean endovenosos, y claramente otra vez preguntar qué es lo que ha tomado anteriormente, ya que existe una alta probabilidad que los pacientes ya hayan tomado al menos 2 familias diferentes de antibióticos, con lo cual no sería bueno repetirlas, ya, sino que intentar de usar una nueva. Paciente Sofía, que fue evaluado hace muchos años atrás en el Hospital Veterinario de Santiago, paciente de 2 años, casi a término de gestar, estaba alrededor de 42 días de gestación, y ingresa al hospital debido a que estaba saturando alrededor del 90%, en malas condiciones, y vemos el estudio o la radiografía lateral y vemos que presenta una neumonía bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se instauró terapia con antibiótico. Como la paciente era gestante, utilizamos amoxicilina, que es el antibiótico que menos nos va a producir problemas. Claramente estaba con vía venosa, se le colocó el collar isabelino, y mediante el collar isabelino hicimos una jaula de oxígeno artesanal que ocupaba solo ese lugar. Y con esto, después de las 48 horas, tomamos la primera radiografía, pero en las 48 horas la paciente continuaba siendo dependiente de oxígeno. La radiografía no mostraba un cambio muy evidente de mejoría en este caso, por lo que se habló con los dueños y se decidió hacer el cambio de antibiótico a una cefalosporina, y posterior a 2 días del uso de la cefalosporina, vemos que la paciente presenta un cambio clínico evidente, donde la saturación sin oxígeno ya va en un 93-95%, y aun cuando la imagen radiográfica no presenta un supercambio, tenemos el cambio clínico, que es el que vale. Deben saber que la evaluación radiográfica debe ser más o menos cada 2 días, no antes de eso, porque no siempre van a tener cambios tan importantes antes de 48 horas. Siempre debe ser posterior a 48 horas para poder evaluar la imagen. Lo que vale siempre, como les digo, es la clínica. Finalmente el paciente mejoró, se fue de alta y tuvo 4 cachorros sin mayores complicaciones. Finalmente, la nebulización también es una opción. Ya muchos dueños quieren comprarse un nebulizador. Yo les explico que no todos los pacientes son para ser nebulizados, porque tienen que perseguirlo finalmente. Y si tienen que estar persiguiendo al paciente, el paciente no se va a beneficiar por la utilización de la nebulización. Y es por esta razón que en todos estos casos, esté estable o inestable, si es que se van para la casa o no quieren dejarlo hospitalizado, la opción de nebulizar es colocarlos dentro del vapor de la ducha. Eso significa que cada persona que se meta a la ducha a bañarse, mete al paciente, con lo cual va a hidratar la vía aérea,
ya al hacer esto, no solo va a ser funcional el sistema microciliar, sino que además va a estar hidratando las secreciones que van a estar presentes, y de esta forma se van a poder expectorar de mejor forma. Profesor, Dígame. ¿cuál sería la mejor manera de inducir la tos? Moviendo al paciente. ¿Pero Porque algún movimiento en especial, torácico, abdominal? es que si no tienen práctica de hacer los golpecitos de kinesiología, lo ideal es que lo puedan mover. Mover es caminar, caminatas cortas, porque eso, el estrés respiratorio va a hacer que el paciente tenga tos. Yo no sé Ya, de o los... sea, Dígame. o sea, tratar de hacerlo toser de forma no voluntaria, sino que obligada con el movimiento más que nada. Es que en ninguno de los casos voluntario, porque si fuese voluntario no lo estaríamos incentivando la tos. Entonces, el caminar, un paciente que tiene neumonía, el movimiento del flujo aéreo, si está bien hidratado y está funcionando todo el resto, hace que las secreciones se empiecen a soltar. Si las secreciones tocan algún bronquio que active la tos, va a activar toda la tos y va a toser. ¿Ya? Entonces, El por eso le digo reflejo, que en el caso que no sepan hacer los golpecitos de Kine, ya que se hace en la caja torácica, igual que en un bebé, igual que en el ser humano, ¿ya? La mejor forma es movilizando al paciente, sacándolo de la jaula, que camine un poco, todo muy controlado, y va a toser sí o sí. el reflejo de oxígeno tampoco, Es que tampoco no lo sirve en va a este tener caso. aumentado siempre porque es pulmonar, Ok, no ya. está afectada la tráquea, entonces puede hacer reflejo de oxígeno y lo único que va a hacer es hacerle daño en la tráquea, nada más. Mm, ya. ¿Ya? Medicamentos contraindicados. Corticoides claramente van a estar contraindicados en este caso, producto que necesitamos que las defensas estén lo más pendientes posibles. Entonces, colocar corticoides hace que las defensas puedan bajar. Diuréticos, tal como lo hemos hablado, necesitamos que todo el sistema respiratorio esté muy bien hidratado. Entonces, no podemos cerrar en estos casos pensando que tenemos tos producto del corazón, bañarlos a furosemida y el paciente claramente se va a secar y no le van a estar haciendo ningún favor a la vía aérea. Y los antitusivos es por lo mismo que estamos conversando, que es necesario hacer una movilización de estas secreciones para poder expectorarlas finalmente. Entonces, tampoco es un medicamento que necesitamos utilizar. Otros videos para que ustedes puedan ver. Si ustedes se fijan en la cara del paciente, no está jadeando, la lengua está metida en la boca, no va tan adentro, pero no es un jadeo, y fíjense las comisuras labiales cómo se echan hacia atrás para poder ingresar. ¿Ya? Este paciente presenta una complicación real respiratoria. Muy probablemente esté contuso, ¿ya? Pero tiene algún grado de compromiso respiratorio. Ahí la doctora va a hacer reflejo de oxígeno y empieza a toser el perro. Y el perro tose, 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 tose y tose. El paciente no deja de toser. Si ustedes se fijan, es una tos suave, y esta tos suave indica bronconeumonía. Este paciente ya llevaba alrededor de 2 meses o un mes dando botes en distintas clínicas, tenía bastantes tratamientos de antibióticos, al menos 3 familias diferentes, y en ningún caso hubo un resultado real del paciente. Tomamos imágenes radiográficas y tenía un compromiso similar a algo multinodular. Entonces, en un inicio se sospechó o de una neumonía fúngica, que puede ser porque los antibióticos no atacan a los hongos, ¿ya? Como una neumonía bacteriana que realmente ya estaba en la última, producto del tiempo que había pasado. Neumonía por aspiración. Dentro de las causas debemos recordar que tenemos dueños que son muy inteligentes y muchas veces creen que porque su mascota está intoxicada con algo que ellos creen, pueden dar distintos aceites, leches, lavazas, etc. Y cuando hacen eso y ven que realmente la cagaron, muy difícilmente van a reconocer el error. Entonces debemos tener ojo con eso, ya que muchas veces sí nos llegan con aceite y leche.
Vómitos puede ser una neumonía por aspiración, como lo hablamos al inicio, es una probabilidad, pero lo que más complica son los vómitos posteriores a la anestesia, ya que estos vómitos tienen una gran carga de ácido y sí nos va a complicar tanto estructural como químicamente esta presencia de ácido. El megaesófago es un gran productor de neumonía debido a que constantemente existe regurgitación de estos pacientes. En lo general los signos son rápidos, en 1 o 2 horas el paciente está con disnea y está tosiendo, pero otra vez va a depender un poco del tipo de raza y dueño para saber si es que rápidamente va a elegir ir al veterinario o no, o quedarse callado y decir al día siguiente que, ups, le pasó esto hoy día en la mañana y no sé por qué. Los braquicefálicos debemos tener cuidado, ya que ellos tienen neumonía por aspiración de manera frecuente. Y es por esto que si ustedes dudan, deben tomar radiografías de tórax como parte de la evaluación, ya que si se dan un paciente con neumonía por aspiración y no se dieron cuenta, sí es una real complejidad. Y estos pacientes tienen neumonía por aspiración, pero no todos presentan fiebre, porque es crónico y el organismo ya se acostumbró. Entonces, para el diagnóstico de la neumonía por aspiración, tenemos la anamnesis y el examen clínico, que es muy importante. Y como estamos diciendo, la anamnesis y el que el dueño reconozca que ha sucedido es vital. El tratamiento se supone que uno debiese esperar 72 horas para comenzar antibióticos, pero la gran mayoría de las veces estos pacientes ya llegan tarde, ya llegan atrasados, ya ha pasado 24 a 48 horas desde el inicio de los síntomas. Entonces, para estos casos, lo mejor es sí controlar, o sea, colocar antibióticos. Para el que crea que si el dueño le derramó 500 ml de leche al perro por la vía aérea y se puede sacar por la broncoscopía, les cuento que no se puede debido a que se puede producir un daño bastante mayor a la mucosa bronquial. Y no se puede hacer el aspirado tampoco porque la presión negativa que ejercería el equipo o manualmente puede llegar a producir un daño importante en la mucosa bronquial y claramente en la mucosa del parénquima pulmonar. Tenemos neumonía por hongos. ¿Cómo y cuándo sospechar? Va a ser cuando tengan un paciente que es necesario o fue necesario realizar terapia con antibióticos y ha pasado 2, 3 semanas sin tener una evolución positiva y más bien presenta una evolución negativa. Para eso deben tomar estudios radiográficos, idealmente tomar uno al inicio del tratamiento, cosa de después hacer un control en comparación para saber si es que esto va avanzando de forma positiva o no. La broncoscopía es lo ideal en estos casos, nuevamente porque no solo vamos a ver por dentro, sino que también vamos a poder mandar cultivos bacterianos y de hongos. Vemos cómo el Aspergillus fumigatus es uno de los principales también exponentes, en este caso, de las neumonias fúngicas. Es un saprófito, tiene mayor riesgo el pastor alemán porque nuevamente, al igual que la nariz, tiene niveles bajos de inmunoglobulina A contra este hongo. Y deben saber que muchas veces las radiografías son normales, entonces si la lesión persiste, hay tos, hay decaimiento y las radiografías no dicen mucho de un paciente que es candidato a hacer una broncoscopía. Puede existir linfadenopatía iliar y discoespondilitis también. El tratamiento en este caso es con ketoconazol o itraconazol. Es un tratamiento oral, como les dije la vez pasada, el porcentaje de éxito es bastante menor. Y en ambos casos, si utilizan ketoconazol o itraconazol, deben estar pendientes de tomar los perfiles bioquímicos para evaluar el estado del hígado, ya que en ambos casos son hepatotóxicos. Edema pulmonar. El edema pulmonar es la acumulación anormal de líquidos en el intersticio del alveolo y las vías aéreas, y es más un signo que una enfermedad. El edema pulmonar no se puede drenar con una punción, entonces no lo intenten, porque están haciendo un error gigantesco, debido a que el edema pulmonar se coloca entre las células. Para el edema pulmonar, fisiopatológicamente tenemos algunas formas de llevar a cabo esto. Uno es con el aumento de presión capilar pulmonar. Eso significa, por ejemplo,
que aumentaron o se les fue la cantidad de suero. Disminución de la presión oncótica por diarreas corredoras de proteínas o que tengan insuficiencia renal o que el hígado dejó de producirlas. Incremento de la presión intersticial negativa, por ejemplo, cuando ocurre el síndrome de los braquicefálicos. Hipodrenaje linfático, que algo espero que sea obvio para ustedes. Alteraciones de permeabilidad de membrana, por ejemplo, en electrocución, es lo más clásico. Y el clásico, nuevamente, idiopático. Pero se resume todo esto de forma más simple en cardiogénico y no cardiogénico. Y el no cardiogénico se da en ausencia de alteraciones cardíacas, que es lo que estamos buscando, antecedentes de electrocutarse el paciente, inhalación de humo, gases tóxicos y alteraciones neurológicas. Dentro de la alteración neurológica más importante para este caso es la convulsión, ya que el paciente convulsiona por completo, pero no todos auscultan después el tórax del paciente en búsqueda de posibles crépitos. Y puede ocurrir esta presencia de crépitos, ya que posterior a la convulsión también puede ocurrir alteración de permeabilidad de membrana, y si ocurre eso, el líquido va a salir. Entonces los signos pueden ser agudos, crónicos, según la causa. Siempre va a existir intolerancia al ejercicio, sea por la parte cardiológica o respiratoria. Tos seca y luego productiva muchas veces, taquipnea, posición nocturnica y crépitos. Recuerden ahora que los crépitos son tanto de la neumonía como también de un edema pulmonar, pero veremos que los crépitos en la zona periiliar, eso es cercano al corazón en los perros, va a dar cuenta de más que nada una patología cardiovascular. Entonces, para el diagnóstico, nuevamente, la historia, si hay convulsiones, si hay traumas, si es cardiópata, va a ser de gran ayuda. Las radiografías con patrón intersticial y alveolar, que es lo que nosotros vamos a estar buscando. Si es en la zona iliar, es cardiogénico. Si en la zona dorso-caudal, no es cardiogénico. Ya una forma fácil de descarte. Y si hay parches difusos en el gato, puede ser cardiogénico, pero de aquí a que encuentren parches difusos, está como bastante en chino. Para el tratamiento del edema pulmonar, debemos recordar que existe el coeficiente de difusión del oxígeno, y eso significa que al oxígeno le cuesta más pasar que al CO2, porque el CO2 tiene un mejor coeficiente de difusión. Entonces el CO2 le da exactamente lo mismo si hay edema pulmonar o no, porque sí o sí va a estar atravesando la membrana, a diferencia del oxígeno que le cuesta más. Entonces, en términos generales, lo que nosotros debemos hacer es remover el acúmulo anormal de líquido que está en esta zona, ¿ya? Y de esta forma, ustedes pudiesen disminuir la cantidad de oxígeno. Todo esto siguiendo la lógica de un libro, ya que en la práctica se hacen los dos movimientos al unísono. Significa, uno coloca más oxígeno y al mismo tiempo está colocando furosemida para poder remover el acúmulo anormal de líquido. Si el paciente orina y está todo ok, claramente podemos quitar el soporte de oxígeno y evaluar cómo continúa el paciente. Entonces, como les decía, el cardiogénico, la primera parte que tenemos que hacer es colocar oxígeno. Muchas veces es necesario sedar a los pacientes, pero tienen que tener cuidado, ya que si el paciente presenta un edema cardiogénico y yo utilizo mal alguno de los anestésicos, soy yo repitiendo, alguno de los anestésicos, el paciente puede fallecer. Broncodilatar no tiene ningún sentido, ¿ya? Porque no es una patología con broncoconstricción y como les he dicho, los pacientes no presentan una gran cantidad de musculatura lisa para hacer una broncoconstricción y se utilizan diuréticos. La primera parte son dosis un poco más conservadoras para repetir, ¿ya? En el caso que el paciente no orine. Una vez que el paciente se le administra la dosis de furosemida, a los 30 minutos debe estar orinando en una gran cantidad, y ahí debe auscultarse el paciente para ver si es que realmente tenemos una evolución positiva producto de la administración de furosemida. Una vez que ocurre y se mejora el paciente, deben, entre medio o al final de eso,
y estar comunicándose con el cardiólogo para evaluar cuáles serían los pasos a seguir. En el tratamiento no cardiogénico, oxígeno igual vamos a administrar. Los diuréticos los vamos a dar en una dosis más conservadora que en la parte cardiogénica. Como les decía, broncodilatar no tiene ningún sentido. Debemos dar tratamiento soporte, como lo hemos hablado anteriormente y en las otras enfermedades. Antibióticos sería bueno, nuevamente recordando y preguntando qué antibiótico utilizaron anteriormente y hace cuánto. Corticoides, controversial, ya que en el caso, por ejemplo, de electrocución o inhalación de humo, claramente sí va a ser necesario, a diferencia de otras causas. Ventilación positiva también. Y el uso de coloides y observar la respuesta, ya no. Y esto se daba porque el coloide atrapa agua hacia el vascular, pero si tenemos alteración de permeabilidad de membrana, el coloide queda fuera del vaso sanguíneo y va a seguir ejerciendo su acción, que es atraer agua. Vamos a hacer un descanso por el momento. Así que yo creo que en unos 25 minutos, un poco más quizás, les estoy gritando nuevamente. Si tienen dudas, me van preguntando. Ya, profe, gracias. Gracias, profe. El tromboembolismo pulmonar. Entonces ahora vamos a ver tromboembolismo pulmonar. Los capilares pulmonares pueden resultar obstruidos por trombos o émbolos, impidiendo la correcta perfusión de las zonas afectadas. Puede ir asociado a una gran variedad de patologías como... WhatsApp puso Nina. no era yo. Enfermedades cardíacas, neoplasias, filarias, glomerulopatías, pancreatitis, septicemia, enfermedades inmunomediadas. ¿Ya? Y la complicación... No sé. Acá. Y la complicación va a estar por las manifestaciones clínicas, ya que son bastante inespecíficas. Estos pacientes van a ser hospitalizados por alguna de las causas anteriormente mencionadas, y de un momento a otro van a presentar disnea, taquipnea y taquicardia. Y uno empieza a manejar las distintas opciones, coloca oxígeno, controla dolor, ¿ya? Y ninguna de ellas va a dar un resultado eficiente. Cuando ocurre esto, uno debe sospechar, sobre todo con la administración de oxígeno, uno debe sospechar de que estamos frente a un tromboembolismo pulmonar. Para el diagnóstico, lamentablemente, la clínica es lo que nos va a orientar más, ya que uno puede tomar radiografías de tórax, pero generalmente no va a encontrar una gran lesión o no va a encontrar la lesión directamente. Entonces, si tenemos una hipoxemia, disnea, y estamos frente a alguna de las otras causas mayores por la cual fue hospitalizado el paciente, y no tenemos una mejoría clínica con el tratamiento base que ya realizamos, muy probablemente estamos frente a un tromboembolismo pulmonar. Como ya les había adelantado, idealmente se comienza con oxígeno para ver si que tenemos algún cambio directo. Una vez que ya se ha sospechado el tromboembolismo pulmonar, uno debe o puede colocar heparina, pero debe recordar que la heparina lo único que hace es soltar los bordes del coágulo, no lo destruye, a diferencia de los fibrinolíticos que sí tienen esa capacidad, pero nuevamente tenemos que intentar de saber qué tamaño tiene este trombo. Ya que si el trombo es muy grande, claramente la streptoquinasa, que es lo más típico, no lo va a poder disolver. ¿Qué es lo que suele suceder con los gatos que tienen tromboembolismo aórtico? Ya que esos trombos son bastante grandes, algunos pueden medir hasta 1 centímetro de longitud, y eso no los va a solucionar la streptoquinasa. En la parte pulmonar puede existir más de uno, ¿ya? Entonces, nuevamente es la opción que se tiene, pero debemos intentar de estar un poco más, ¿cómo se llama?, conscientes de lo que está sucediendo. Además, deben saber que la streptoquinasa no es tan fácil de conseguir. Cuando se consigue, tiene un valor aproximado de 400.000 pesos la ampolla, y se necesita más de una. La warfarina es otro medicamento que también se ha propuesto como alternativa para estos casos, pero es como alternativa. El objetivo es mantener el tiempo de tromboplastina parcial prolongado en 1,5 a 2 veces los valores normales. Y eso también es importante de saber o evaluar en el caso que tengan un paciente con estas características,
ya que los resultados de los tiempos de coagulación deben estar dentro del día. Si están a las 24 horas, claramente no pueden estar tratándose este tipo de pacientes con streptokinasa o lo que sea que vaya a aumentar los tiempos de coagulación. Y la aspirina se ha propuesto también, ya que es antiplaquetario, como que puede tener algún efecto beneficioso, pero tampoco se ha demostrado. Neoplasias. Tenemos distintos tipos de neoplasias. Dentro de lo más frecuente son los adenocarcinomas pulmonares, ¿ya? Después tenemos distintos tipos de carcinomas, carcinoma anaplásico, como poco frecuente fibrosarcoma, osteosarcoma, condrosarcoma, etc. Y lo otro que es muy frecuente son las metástasis pulmonares. Vamos a ver paciente. Si ustedes se fijan, este paciente tiene una respiración entrecortada, ¿ya? Tiene una disnea restrictiva, no se expande la caja torácica, y como pueden ver, el paciente también tiene un compromiso general evidente. Se toma la radiografía y, aparte de ver la masa calcificada, la masa mamaria calcificada, vemos que el tórax tiene un gran compromiso con distintas masas, al menos 3 de forma evidente. Vemos de nuevo la disnea restrictiva que está teniendo este paciente. Profesor, ¿podría señalar en la radiografía cuáles son las masas, por favor? Masa, 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 masa. Dentro de la fácil. Gracias, profe. Vemos acá otros pacientes con masas, pero esto es para recordarles a ustedes que podemos tener metástasis, ¿ya? O un tumor pulmonar primario. Es importante diferenciar esto, ya que el tumor pulmonar primario tiene características quirúrgicas y podemos intentar la cirugía y, entre comillas, salvar al paciente. Y es por esa razón que debemos hacer esta diferencia. Si vemos en el paciente en dibujo, ustedes ven que hay un crecimiento de una masa en ese lobo pulmonar, ¿ya? A diferencia de las dos imágenes radiográficas que son del mismo paciente, laterolateral y ventrodorsal, donde nuevamente al menos fácilmente se pueden encontrar 3 masas, ¿ya? En el caso radiográfico tenemos que lamentablemente existe metástasis, ¿ya? Y en el dibujo existe un tumor único. Si fuese así, este tumor único puede ser extirpable, pero previo a esa decisión quirúrgica, estos pacientes deben pasar por tomografía antes de la cirugía. Acá tenemos otro paciente en el cual sí tenemos radiográficamente un tumor único. Si ustedes se fijan, está la silueta cardíaca, y en la parte posterior a la silueta cardíaca tenemos la masa, ¿ya? La radiografía no siempre es suficiente en estos casos, ya que debemos tener claridad si es que existe o no una masa más pequeña, y es por esto que de todas formas estos pacientes son enviados a tomografía previo a una realización de cirugía, ya que debemos saber cuál es el compromiso real que presentan estos pacientes. Entonces, en lo general, la signología no existe con la signología respiratoria no existe cuando tenemos neoplasias pulmonares, hasta que es muy tarde, hasta que el pulmón está totalmente comprometido, como lo vimos en el primer video. Puede existir alguna signología de obstrucción de vías aéreas, inflamación, infecciones secundarias, pero es muy poco frecuente. Raro también va a ser compresiones venosas. Raro, pero importante, es la osteopatía hipertrófica pulmonar, que vamos a hablar ahora en unos instantes. Si ustedes se fijan, esta radiografía tenemos un compromiso de un paciente bastante importante, es un pastor de Brie, y dice ¿qué hacemos? Debido a que tenemos todo el árbol pulmonar o toda la caja torácica comprometida. Este paciente ya tiene 8 años, ya había sido visto por otros clínicos durante 1 mes y medio, 2 meses, había recibido antibióticos sin tener una respuesta eficiente. Solo con esos antecedentes ustedes debiesen pensar ya que estamos frente o a una neumonía por hongos o a cáncer, ¿ya? En este caso alcanzamos a realizar una citología percutánea, como se los comenté al principio de la clase, y el resultado fue carcinoma, pero lamentablemente el paciente no sobrevivió más allá de 48 horas.
Entonces, tenemos la osteopatía hipertrófica pulmonar. Esta enfermedad es un signo paraneoplásico, ¿ya? Tal como lo muestra la fotografía de la radiografía, es la proliferación periostal de huesos largos y se caracteriza por presentar inflamación y cojera intermitente en los pacientes. Y es por esto que las cojeras no debemos mirarlas o subestimarlas, ¿ya? Porque muchas veces nos van a estar indicando qué es lo que sucede con el paciente. Lo que se suele realizar es que se tiene el paciente con cojera, le dan algún antiinflamatorio, Rimadil o algo similar, y lo mandan para la casa. Entonces, en estos casos debemos ser un poquito más quisquillosos y tomar radiografía, ¿ya? Y evaluar si es que realmente estamos frente a una enfermedad articular, por ejemplo, o tenemos esto. Porque si llegan a hacer el diagnóstico de una osteopatía hipertrófica pulmonar, deben saber que el paciente tiene o tumor de vejiga, o metástasis pulmonar, o una neoplasia en esófago. Y es deber de nosotros comenzar a buscar dónde está la neoplasia. La diapositiva dice que las neoplasias pulmonares pueden darse en edad media a viejos, ¿ya? Pero lamentablemente tenemos pacientes de corta edad, de 2 a 3 años, con neoplasias pulmonares importantes. Y esto lamentablemente significa que esos pacientes son bastante mutantes, ¿ya? Y suelen ser de razas puras. Dentro de los pocos que me han tocado han sido bulldog francés, ¿ya? Entonces debemos tener bastante cuidado en esos casos. No existe predisposición por sexo ni por raza. Puede existir tos seca, intolerancia al ejercicio, distrés respiratorio, dependiendo del tamaño de las masas, y dice raramente hemoptisis, pero la hemoptisis es algo importante de reconocer, es la liberación de sangre desde la vía aérea, y esta hemoptisis por lo general la vamos a relacionar con presencia de cáncer. Y como les decía, también puede existir cojera. Este artículo es para que ustedes puedan ver pacientes que presentaron hemoptisis, cuáles fueron sus diagnósticos. Tuvieron pacientes con bronconeumonía bacteriana, neoplasia, trauma, gusanos del corazón, trombocitopenia inmunomediada, rodenticía, cuerpos extraños produciendo neumonía. Entonces vemos que tenemos una variada cantidad de prediagnósticos, pero de todas formas las neoplasias son importantes de sospechar. Entonces, pacientes que presenten algún grado de hemoptisis, debemos sospechar que tenemos alguna complicación mayor. Radiografía, en la lateral vemos la silueta del corazón, y posterior o detrás de esta silueta del corazón vemos una gran masa que sí es mejor evaluada o evaluable en la ventrodorsal, ya que está pegada a la pared costal. De esta forma uno puede realizar una citología, muchas veces la hacemos guiada con ecografía para tomar una mejor muestra, pero esto nos salva al paciente de pasar por una tomografía para llegar a un diagnóstico más certero. Vemos entonces que tenemos distintas neoplasias o formas de neoplasias pulmonares, y la radiografía nos va a ayudar a localizarlas, ya que vamos a tener al menos 2 a 3 vistas radiográficas, y con eso nosotros podemos hacer una citología y tener un mejor diagnóstico. La broncoscopía con lavado traqueal o lavado broncoalveolar lamentablemente no siempre es una buena opción, ya que los tumores pulmonares no se proyectan hacia el lumen bronquial en la mayoría de los casos. Y vista en esto, no sería una de las mejores opciones, primarias al menos, para llegar a un diagnóstico más certero, a diferencia de lo que se sucede con la punción percutánea. Este es un caso clínico que consultó hace muchos años atrás. Llegó a consulta nocturna porque tenía tos, y se supone que el paciente presentaba una patología cardíaca, estaba tomando digoxina en ese tiempo. Se realizó el examen clínico y lo único que se evidenció fue una disnea expiratoria leve, ni siquiera presentaba soplo. Y producto de esto se decidió tomar una radiografía de tórax donde se evidenciaba que el lobo apical del lado izquierdo estaba afectado con una masa. En ese tiempo no teníamos acceso a tomografía, por lo cual se decidió realizar una ecografía torácica, donde se toma la citología de esa zona y se da un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. Pensando o intentando deliberar la duda si es que estaba
un lobo comprometido o todo el pulmón comprometido, se decidió realizar la ecografía del campo pulmonar de todo lo que se pudo, siendo la conclusión de que no existía compromiso, o sea, que solo existía el compromiso del lobo apical. Entonces, por esa razón, se habló con el dueño y se decidió realizar la cirugía. Y si ustedes se dan cuenta, ya depilado al paciente, vemos que el compromiso respiratorio es muy importante. Tiene una disnea asincrónica, una respiración asincrónica evidente. Esto significa que probablemente existía más compromiso pulmonar y fue algo que no advertimos en ese momento. Entonces, posteriormente se realiza la cirugía y en ese caso el cirujano se encuentra con que tenemos todo el campo torácico comprometido, no había tejido sano el cual se pudiese rescatar y eran todos los pulmones de la misma forma que ustedes están viendo en la fotografía. El cirujano toca las vértebras, el piso de las vértebras, y se da cuenta que algunas de ellas ya tienen algún grado de rugosidades, con lo cual se sospecha también de metástasis a esa zona, por lo que el paciente finalmente fue eutanasiado intraquirúrgico. Probablemente si hubiésemos tenido tomografía en ese tiempo, no hubiésemos pasado a pabellón al paciente y hubiese el paciente sobrevivido unas pocas semanas más previo a decidir la eutanasia. Ahora, es importante saber, como les dije al comienzo, que tenemos otras causas que pueden dar imágenes similares. Si ustedes se fijan en la imagen A y B, es similar a las que vimos al inicio de la presentación. No vimos imágenes tomográficas, pero la imagen B y C dan cuenta, o probablemente dan cuenta, de algo similar a lo que ocurre en A y C. Y la imagen E da cuenta de una masa. Y si ustedes se fijan en este caso, la imagen A y B nuevamente es muy similar a lo que yo les mostraba con el pastor de Brie. Hay un compromiso muy importante del árbol pulmonar. Y es por esta razón que siempre debemos intentar de llegar a diagnósticos más finos, porque no todo es cáncer. En este caso, todas estas imágenes que les estoy mostrando son granulomas eosinofílicos, ¿ya? Son neumonias eosinofílicas. Entonces debemos tener cierto cuidado antes de lapidar a estos pacientes. Nosotros hemos tenido pacientes que han presentado imágenes similares a la E, y que el que más recuerdo es un San Bernardo, que lo digo en todas las clases, que era joven, tenía alrededor de 3 años, 2 años, y presentaba ese tipo, tenía una respiración importante, o sea, una disnea importante, y a la radiografía presentaba algo muy similar a la fotografía E. Se realizó una citología y salieron solo eosinófilos. Se dio tratamiento con corticoides, se intentó de mejorar al paciente, pero no se logró, por lo cual se decidió realizar la cirugía. Se extrajo el lobo pulmonar, se mandó a biopsia y el resultado fue un granuloma eosinofílico. Este paciente, lamentablemente, al corto tiempo hizo un granuloma eosinofílico en el ojo, del cual se salvó. Corto tiempo, estamos hablando 3-4 meses, y después, en 3-4 meses más, también hizo un granuloma eosinofílico en columna, y de ese no se salvó. Ya, pero ese paciente era especial. Pero nuevamente, la intención de esto es decir que debemos intentar de tener diagnósticos más certeros, más específicos, para tomar las decisiones, ya que si lapidamos directamente a estos pacientes, claramente lo estamos haciendo mal, ya que muchos de ellos sí pueden tener una mejoría clínica y tener una sobrevida bastante mayor. ¿Dudas hasta aquí? Si no hay dudas, voy a buscar la representación y la cargo. Profe, Dígame, profesor, dígame. el tromboembolismo pulmonar entonces es de mal pronóstico, no tiene solución. El anterior, el caso, o sea, En la mayoría de los casos que hemos tenido nosotros, ninguno se ha solucionado. Ya. En humanos lo que ocurre es que te hacen un angiotac, ¿ya? Ajá. Y con eso pueden verificar y identificar dónde está, y después un Ujú. cirujano vascular puede intentar de remover El trombo. el trombo, Ujú. ¿ya? Pero necesita un equipamiento bastante más importante y tiempos de reacción que yo creo que ninguna clínica veterinaria en Chile tiene para ese tipo de casos. Ya, profe. Ok. Muchas gracias. De nada.
Continuando entonces, vamos a ver enfermedades pleurales. Y deben recordar que tenemos dos pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura parietal recubre la superficie de costillas, diafragma y mediastino, y la visceral los lobos pulmonares y la reflexión mediastinal, donde va el paquete vasculo nervioso y el esófago. Claramente, entre estas dos pleuras existe un pequeño espacio, que es el espacio pleural, que tiene una muy pequeña cantidad de líquido. El derrame pleural también ocurre fisiopatológicamente similar a lo que ocurre en un edema pulmonar. Puede existir por un aumento de presión hidrostática, ¿ya? Donde ahí están las causas, siendo una de las más frecuentes la sobrehidratación, como también las neoplasias intratorácicas. Disminución de la presión oncótica, que dice enteropatía, hepatopatía y nefropatía, que la traducción médica real son enfermedades o gastroenteritis perdedoras de proteína, que esos son con diarrea. Hepatopatía significa que para llegar a disminución de presión oncótica tenemos una insuficiencia hepática importante. Y la nefropatía es una insuficiencia renal, donde la albúmina se va a estar perdiendo por orina. También podemos tener alteraciones de permeabilidad capilar, donde existen causas infecciosas, uremia, pancreatitis. Las neoplasias también pueden por sí solas estar liberando líquido hacia las pleuras, y hemorragias también pueden ocurrir. ¿Cuáles son los signos? Posición optorneica, una disnea inspiratoria, una respiración asincrónica o restrictiva dependiendo del grado de compromiso. Si ustedes se fijan, este gatito tiene posición optorneica, está agazapado, no apoya el esternón y los codos están estirados, o sea, están abiertos y el cuello estirado. Puede existir fiebre según la causa, y los sonidos respiratorios y cardíacos van a estar apagados y la percusión va a ser submate. Entonces, vemos a este paciente que, si ustedes se fijan, presenta una disnea restrictiva, o sea, perdón, una respiración asincrónica. Tórax y abdomen se mueven diferente. Y lo que está preparando la doctora al lado es todos los materiales para hacer una toracocéntesis, ya que en estos pacientes lo primero que se debe realizar es una toracocéntesis. Dicho eso, tenemos el examen clínico, hacemos el diagnóstico clínico que tenemos de derrame pleural por la respiración asincrónica, y antes de tomar radiografía, citología, lo que sea, debemos hacer la toracocéntesis. Una vez terminada la toracocéntesis, recién ahí podemos tomar radiografías. Cuando se realiza la toracocéntesis y se está extrayendo líquido, debemos recordar que es importante mandar este líquido a analizar, y se hace citología. Si ustedes creen que es purulento, puede mandar a cultivo. El análisis de líquido también se puede realizar, pero es vital que pueda mandar a citología. Mediante la ecografía ustedes pueden identificar distintos lugares para hacer mejores punciones, y la toracoscopía en el caso que quieran tomar una biopsia. Para la toracocéntesis se necesita mariposa, llave 3 pasos, jeringas, dependiendo del tamaño del paciente, de 10, de 20 o de 50, tubos con y sin EDTA para poder mandar las muestras, medio de transporte para los cultivos bacterianos, y se va a funcionar en el séptimo u octavo espacio intercostal, y de esta forma en la unión contracostales para poder retirar el líquido. Se funciona tal cual muestra la imagen del libro, y posterior a la punción deben colocar la aguja, catéter o lo que hayan introducido lo más paralelo posible a la caja torácica, ya que si lo colocan perpendicular, una vez que estén retirando el líquido, el pulmón va a empezar a expandirse nuevamente y ustedes lo van a estar lacerando con continuas punciones. Vemos en este caso cómo se está realizando el drenaje de este paciente. Tenemos un líquido cero sanguinolento, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, el paciente es bastante grande y tiene un compromiso generalizado. Lo malo es que ninguno de los presentes que están en ese momento está utilizando guantes, al mismo tiempo que están sacando la cantidad de líquido. Vemos en los gatitos, o sea que el mismo gato en la parte inferior, el gato no quiere escaparse, lo que está haciendo el gato es tener su posición optorneica, está con el cuello estirado,
los codos abiertos, ¿ya? Y está intentando de respirar. Y veremos que en este caso el gatito se hace la toracocéntesis, y si ustedes pueden ver, estamos extrayendo un líquido amarillento fosforescente, con lo cual tenemos un prediagnóstico claro de posible PIF. Una vez Profesor, retirada, ¿qué? ¿esa extracción debe ser cada cuánto tiempo? Depende O- del paciente. pero no sirve una sola vez. Depende del paciente. Ese gatito que está ahí, logramos secar el PIF porque esa vez fue torácico, y le dimos corticoide, no me acuerdo cuánta cuestión más, pero el gatito después, todo el PIF se fue hacia el hígado, y tenía unas vesículas gigantes en el hígado. Entonces todo depende del paciente. El paciente que está arriba, ese paciente acumulaba más o menos cada 2 semanas. ¿Me entiendes? Entonces, Ya, todo profe. depende. Ya, Doctor, gracias. Dígame. ¿no hay una cantidad máxima a sacar por vez, así como en la citis, que no se puede sacar todo? No, porque es tórax. Tienes que sacar hasta que el paciente Gracias. respire bien, y eso es casi todo. Ah, ya. Gracias. De nada. La diferencia es que la citis uno puede tener litros de litros, ¿ya? En el perro, por ejemplo, que está arriba, a lo más van a sacar 1 litro, como mucho. En cambio, en la citis, ustedes pueden sacar 5 litros, y por eso no se hace. Entonces, las radiografías son posterior a la toracocéntesis para poder evaluar masas, para poder evaluar si quedó líquido encapsulado, etc. Y en algunos casos, la signología de disnea o respiración asincrónica puede dar cuenta de una hernia diafragmática, y en esos casos muchas veces se necesita una radiografía con contraste, o ver tomar con el diafragma para ver la ruptura. Vemos lo que no se debe hacer. En este caso, alguien tomó una radiografía con una cantidad de líquido importante, y es para demostrar que realmente el tórax no es evaluable de esa forma. Vamos a tener distintos tipos de líquidos que vamos a ir viendo con ejemplos, ¿ya? En ningún caso yo voy a preguntar si tiene alta densidad, baja densidad, etcétera, porque no tiene sentido, ¿ya? Pero vamos a ir viendo cuáles serían algunos ejemplos de estos casos. En el transudado es lo más claro y parecido al agua. Va a tener pocas células, baja proteína, baja densidad. Pueden existir macrófagos, linfocitos y células mesoteliales, y esto suele suceder con hipoalbuminemia, y esos son los pacientes que tienen diarreas perdedoras de proteína, insuficiencia renal o insuficiencia hepática. El transudado modificado va a tener un poco más de densidad, un poco más altas las proteínas, un poco más de células, y ya empezamos con enfermedad un poco más entretenida, en la cual vamos a tener insuficiencias cardíacas, neoplasias, hernias o rupturas de diafragma y torsión pulmonar. Para llegar al exudado no séptico, que claramente este es lo que más frecuente vemos, tiene distintos colores, la densidad de proteínas y células son mayores, pueden existir neutrófilos hipercementados, macrófagos y linfocitos, y uno de los exponentes es la peritonitis infecciosa felina, en la cual podemos tener un líquido viscoso con fibrina de color amarillento. No tiene tanta celularidad, pero sí alta cantidad de proteínas, globulinas. En los gatos puede sospecharse también por uveitis anterior, y también puede presentar ascitis. Entonces, si existe ascitis y derrame pleural, y en ambos casos sale un color amarillo, o tenemos el gato con ambas efusiones, la probabilidad de PIF es muy alta. Otro exudado no séptico, que es neoplasia, se da también, como ustedes se fijan, lo que están drenando en el gatito que tiene linfoma por leucemia, un líquido serosanguinolento, al igual como estábamos viendo en el primer video con el perro grande que está drenando tórax. En el caso del gato es más que nada un linfoma mediastinal. En el caso de los perros pueden ser adenocarcinomas o metástasis de carcinomas. Y por eso es muy importante el enviar a citología estas efusiones para poder tener diagnósticos más certeros. El linfoma mediastinal, como les estaba diciendo, puede tener distintos colores, por lo cual no siempre pueden guiarse.
Va a evidenciarse la citología de células neoplásicas, la proteína es variable, puede ser semejante al kilo, como veremos, y se van a identificar linfoblastos en el líquido. El exudado séptico tiene la gran gracia de que se parece al no séptico, pero para hacer su diagnóstico solo basta con oler, ya que el olor de este tipo de secreción es a muerto, a algo muy podrido, ¿ya? Entonces se van a dar cuenta rápidamente que están bajo un problema bastante más importante. Tiene mayor densidad, mayor cantidad de proteína, mayor cantidad de células, van a existir neutrófilos degenerados, fagocitando bacterias, y es el clásico piotórax. Entonces las causas van a ser diversas, ¿ya? Pueden ser por extensión de algunas patologías pulmonares, de mediastinales, ruptura de esófago, pero lo más frecuente es por trauma, mordida o arañazos, ¿ya? Cuerpos extraños pueden suceder, pero no es tan frecuente. Y posterior, por ejemplo, al arañazo donde se introduce la uña, posteriormente esto se cierra, cicatriza, y las bacterias quedan dentro y se empieza a multiplicar. La vía hematógena linfática puede existir, pero es menos frecuente la traumática. Dentro de las bacterias aisladas tenemos actinomyces, nocardias, bacteroides, fusobacterium, pasterelas. Y lo importante que ustedes tienen que saber es que todas estas bacterias son gram negativas, o sea, son anaerobias. Entonces, cuando ustedes quieran mandar a cultivo, deben recordar pedir o solicitar que sean cultivos anaerobios, porque si los cultivan de forma normal, no va a crecer casi ninguna, ¿ya? Y cuando crecen, muchas veces van a crecer con unos gránulos medio grisáceos. Entonces sí es importante realizar el cultivo, como se lo he dicho en todas estas clases, y, ¿cómo se llama? Solicitar y recordar en este caso el realizar cultivos anaeróbicos. Medio segundo que tengo que contestar algo y regreso. Tutururututut. Ya, volví. Entonces, como antibiótico va a ser, ya que saben que son anaeróbicos, deben recordar que antibióticos sirven para anaeróbicos. Dentro de los principales antibióticos son la amoxicilina. Tiene un muy buen espectro anaeróbico. Espérenme un segundo, por favor, que otra vez me está molestando. Ya, ahora sí. Entonces,
Las amoxicilina, ampicilina son lo ideal, claramente la ampicilina endovenoso, que debiese ser el antibiótico de elección para estos casos, y a lo más deben agregar metronidazol, porque el metronidazol, como bien ya saben, también se utiliza para bacterias anaeróbicas, y con eso debiésemos estar perfecto y no debiésemos entregar nada más o dar otro tipo de antibióticos como la clindamicina. No es necesario tapar con más de amoxicilina o ampicilina y metronidazol. Y la cantidad de antibióticos debe ser utilizada hasta 2 semanas de resueltos los signos. Ahora, el piotórax se maneja con tubos de drenaje torácico, ya que se debe limpiar, ¿ya? Y se debe limpiar frecuentemente, ya que es un absceso. Claramente vamos a ir viendo que en estos casos se hace con suero fisiológico o ringer lactato, 10 a 20 ml por kilo a temperatura corporal, porque si lo hacen a temperatura ambiente, van a enfriar al gato y se les va a morir. Y dice la literatura que deben dejar 1 hora, pero todo va a depender de cuánto esté aguantando el gato. Si el gato, ustedes están colocando el suero para lavar y empieza con una disnea restrictiva o una disnea sincrónica muy importante, lo dejan hasta ahí y dejan tranquilo al gato, ¿ya? Si queda algo, no importa porque se va a ir reabsorbiendo. En algún momento a alguien se le ocurrió colocar antibióticos dentro de la caja torácica, pero deben recordar que muchos antibióticos para ser activos necesitan la transformación por el hígado, o sea, colocarlos directos no sirve de nada, y muchos antibióticos también no tienen efecto sobre materia orgánica. Entonces, nuevamente, no sería lo más adecuado. Se utiliza heparina y los tubos de tórax se dejan hasta que la producción de líquidos sea menor a 3 ml kilo día, o que mediante la citología que vayan realizando, se evidencien cada vez menos neutrófilos con bacterias fagocitadas o cada vez menos bacterias. Kilotórax. El kilo es muy fácil de reconocer porque tiene color crema, es bastante lechoso, y no tiene olor a nada, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre con el piotórax. Va a tener altas proteínas, alta densidad, muchas bacterias, va a tener linfocitos pequeños, ¿ya? Y muchas veces tiene pocos linfocitos y más neutrófilos, y puede dar como signología anorexia, pero va a estar respirando mal el paciente de todas formas. Esa es la fotografía clásica de un kilo, y para diferenciar muchas veces el piotórax, solo basta oler. El kilo va a estar principalmente dado por triglicéridos, el colesterol va a estar bajo, ¿ya? Y deben saber que el kilotórax es bacteriostático, entonces no tienen por qué estar dando antibióticos frente a un kilotórax. Produce tos porque irrita las pleuras, y dice poco común en gatos, pero generalmente, o en el último tiempo, lo hemos visto más en gatos. El kilotórax se da por anomalías congénitas del conducto torácico, trauma en cirugía, trauma en tórax, por algunas lesiones granulomatosas, neoplasias como linfoma mediastinal, obstrucción de drenaje linfático, y en estos casos claramente que se dan algunos pocos linfomas mediastinales, usted haciendo la quimioterapia bastaría para solucionar el problema de forma momentánea. Las cardiopatías es muy frecuente en los gatos, y eso es lo que nosotros más hemos visto, pacientes felinos que son cardiópatas, y vienen a drenarse 1 vez al mes, porque con el tratamiento que llevan eso demora en acumular. Está el idiopático, que es muy terrible porque no sabemos qué hacer, y puede ocurrir linfoangiostasia y trombosis venosa. Entonces, para el tratamiento claramente va a depender un poco de lo que sea. Como le estaba diciendo, cuando es neoplasia, la quimioterapia basta. Cuando es cardiópata, el tratamiento base debiese ayudar a la no producción. Y cuando es trauma, uno debe ser algo más como paliativo, ¿ya? E intentar la cirugía, con toracocéntesis claramente en cada uno de estos casos, porque se sigue acumulando el kilo. El problema del idiopático, porque uno no sabe de repente qué es lo que está sucediendo, se colocan los tubos torácicos para ir drenando la cantidad de líquido. Para todos los casos de kilotórax, la dieta debe ser baja en grasa, porque toda la grasa se absorbe en el intestino, pasa por el quelífero central y se distribuye por todo el cuerpo mediante la linfa, ¿ya? Entonces, el conducto torácico es lo que lleva toda esta grasa a circulación, pasa por el tórax y ahí está la lesión y empieza a drenarse afuera.
Se puede intentar la cirugía, pero no siempre es tan óptimo. Tuvimos un Fox Terrier hace muchos años atrás que presentó esto, entre comillas, casi de forma idiopática. Se evidenció la zona por tomografía, pero no era abordable quirúrgicamente. Era una zona muy craneal del tórax. Entonces se intentó con dietas bajas en grasa y ahí uno se da cuenta de que todo tiene algún grado de grasa. La doña era muy jugada, gastó tiempo y dinero en su mascota por varios meses. Encontró las benzopirona y la oxorutina que van a hacer la disminución de la grasa, o la poca grasa que va quedando, ¿ya? Pero lamentablemente vivía en parcela y este paciente se escapaba y cazaba lo que pillaba y finalmente se eutanasió, ¿ya? Pero son bastante difíciles de controlar estos pacientes porque siguen produciendo el kilo. Las complicaciones del kilo es la pleuritis fibrosante. Recuerden que yo dije que inflamaba y hace que la pleura se ponga constrictiva. Eso significa que se va apretando hacia el pulmón y va a evitar la distensión pulmonar haciendo una disnea restrictiva. Se puede evidenciar muchas veces con la radiografía, pero es algo que ustedes deben saber que va a estar ocurriendo en el tiempo. Secreciones hemorrágicas, o sea, no secreciones, sino que hemorragia torácica, y claramente va a existir mucha proteína, células, etcétera. La citología es similar a la sangre. Puede ocurrir por trauma, desórdenes de hemostasis, neoplasia y torsión pulmonar. Entonces, en los casos de trauma, cuando ocurre hemorragia activa, generalmente los pacientes no llegan vivos con nosotros, ¿ya? Pero en el caso que lleguen deben actuar muy rápido porque tienen muy poco tiempo para hacer algo. Y lo más frecuente que tenemos son desórdenes de la hemostasis, o sea, de la hemostasis. Vemos cómo se está drenando un pobre gatito, que todos se drenan igual en este caso. Entonces, el hemotórax, dependiendo de la causa, puede generar un choque hipovolémico, pero cuando existe el problema por consumo de rodenticidas, uno puede hacer una autotransfusión, da cosa de mantener la cantidad de glóbulos rojos más estable y de esta forma dar tiempo a que llegue la sangre fresca y hacer la transfusión real. Como se hace la autotransfusión por el momento, se tiene que hacer de forma aséptica, o sea, se depila bien el tórax, se limpia, se punciona, se retira la sangre, se coloca en un suero nuevo, con suero fisiológico, se coloca un suero de transfusión de esos que tienen malla y se administra directamente a la vena. Con esto lo único que hacen es entregar glóbulos rojos a circulación y están evitando el shock del paciente. Una vez que llega la sangre fresca, se administra y como va a tener los factores de coagulación necesarios, no habría problema. Claramente si queda sangre en la parte torácica da lo mismo porque el mismo organismo la puede llegar a reabsorber. Tienen que tener cuidado porque claramente si hacen autotransfusión de un líquido hemorrágico pero neoplásico, van a estar repartiendo únicamente el cáncer por todos lados. Después tenemos neumotórax, que existe el neumotórax abierto y el neumotórax cerrado. El neumotórax abierto, lo importante en este caso es tapar rápidamente el orificio para que deje de entrar aire, a diferencia del cerrado, que es más que nada una válvula. Y cada vez que uno inspira, la válvula se abre y se llena de líquido, o sea, de aire, perdón, y cuando expira, esta válvula se cierra y deja el aire dentro. Se puede hacer iatrogénico por tarococéntesis, así que siempre tienen que tener cuidado y colocar lo más paralelo a la caja torácica la aguja. Y puede existir espontáneo en estos casos de neumotórax por lesiones previas o por bulas timpánicas. Entonces, entra el aire a la caja torácica y eso va a hacer que del pulmón no pueda expandirse de buena forma, aumenta la presión intrapleural, disminuye el retorno venoso, disminuye el llene cardíaco y el output cardíaco, con lo cual el paciente también empieza a entrar en shock, más el colapso pulmonar, y esto es urgente de solucionar. Vemos una imagen que tampoco se debió tomar porque esto es para hacer toracocéntesis rápidamente y liberar la mayor cantidad de aire lo antes posible. Para saber qué hacer en estos casos, uno va a tener la disnea restrictiva, va a existir cianosis, la percusión va a ser timpánica, uno hace la toracocéntesis y tiene que contar cuántos litros de aire está sacando.
Si posterior a una hora se acumulan nuevamente y están sacando la misma cantidad o más, este paciente debe ser, o se debe colocar tubos de tórax, ¿ya? Porque esto le va a dar tiempo a que llegue el cirujano y que ustedes puedan resolver el problema. Deben recordar que en los traumas torácicos con neumotórax deben revisar columna, ¿ya? Porque puede existir una fractura de columna y el paciente no deba entrar a pabellón para solucionar el neumotórax. Profe, Dígame. una pregunta. Si usted dijo que no había que hacer la placa al tiro, que había que hacer la toracocentesis, pero ¿cómo yo sé Exacto. que tiene como tórax? Por la signología. También da la misma signología que da el líquido en pleura. Solo por la Es signología. solo la signología. El paciente va a estar con una disnea o una respiración asincrónica o una disnea restrictiva. ¿Ya? Lo van a ver. Y eso es función. Entonces, ¿es aire o Como es líquido? toracocentesis inmediata y ahí nos vamos a dar cuenta Exactamente. si era neumo, si era Si sale tórax. aire y si sale líquido, Derrame. es líquido Ya, en pleura, es derrame. ¿Ya? ya. Pero no tienen que estar tomando radiografía, el paciente se les puede morir por ese tipo de acción médica. Y es una Ya. negligencia, por si acaso. Ya. Vemos este Cocker. Levemente asincrónica, ¿ya? Pero tiene más un punch expiratorio. ¿Ya? Este paciente tenía cáncer. Tiene una respiración cansada. ¿Ya? Y así ustedes pueden también hacer algunos descartes. ¿Ya? Existe una respiración cansada del paciente. A diferencia del paciente que está abajo, que si ustedes se fijan, tiene una respiración corta, ¿ya? Eso es una respiración restrictiva. Como ya está depilado en esa zona, sabemos que el paciente sufrió un atropello y ya le hicieron una primera toracocéntesis, ¿ya? Pero ahí está la pregunta, o sea, ese tipo de respiración que es muy corta, da cuenta de un posible atropello y que tenga neumotórax, ¿ven? No expande el pulmón. Y por eso digo que la frecuencia respiratoria en términos generales no es válida, sino que tienen que saber reconocer qué está sucediendo. Y en la fotografía de al lado, lo que es más amarillento son bulas timpánicas, las cuales, lamentablemente el video no se ve, pero se infla el pulmón, y cuando se infla el pulmón, el tejido que es normal se infla y las bulas timpánicas quedan ahí. Estas bulas timpánicas pueden romperse en cualquier momento y generar un neumotórax espontáneo con la posible muerte de paciente. ¿Dudas? Yo tengo una duda, profesor. ¿Es posible que algún linfoma mediastinal o alguna masa provoque alguna perforación interna No, por el crecimiento? No, es no. imposible. Nada imposible en la biología, pero yo te diría que es muy poco probable. Porque las Mm, masas del linfoma crecen, pero no se rompen. ya, como algunas cosas que no sé, que algunos tumores externos que Exacto. fisuran o cosas No así. se rompen los Mi tumores duda internos. era, por ejemplo, si un paciente tiene felino un derrame torácico con resultado de biotórax, pero a su vez tiene también un linfoma mediastinal. No, si tienes un piotórax, algo hicieron mal en algún lado. Aunque no va a tener un linfoma mediastinal más un piotórax a menos que le hayan inoculado la bacteria. Al menos que el gato haya sido quizás callejero y por una pelea, ya teniendo linfoma, se haya provocado eso. El problema es que el linfoma siguen estando linfocitos dentro. Ujú. Entonces, esos pacientes, si era callejero, se mueren. No los va a llegar a rescatar. Sería como muy, entre comillas, buena suerte para el gato y mala suerte para el que lo hizo. Pero es una probabilidad bajísima el que hagas un diagnóstico de piotórax y linfoma al mismo tiempo.
porque va a tener uno o el otro, no los dos. Pero si en el derrame veo bacterias y también veo Es que linfoblastos. no va, si llegas a ver bacterias, no vas a ver los linfocitos. No va a haber linfocitos neoplásicos. Eso no ocurre. No se ven en conjunto. Doctor, Dígame. ¿las bulas timpánicas podrían contener pus? Tampoco de forma directa, ¿Ya? ¿ya? Porque ahí la radiografía te va a acusar una bronconeumonía o una neumonía. Ya. ¿Ya? O sea, Ya. para tener pus tienes que tener el compromiso pulmonar diciendo que sí tienes una neumonía. Como usted dijo que si se rompían había riesgo de muerte, pensé que podían estar... No, el riesgo de muerte es porque se hace neumotórax, espontáneo. Ya, por el neumotórax. Y eso también le Gracias. pasa al ser humano. De nada. Y para terminar, quería que vieran que ya sé. ¿Dónde está? Entonces quería que vieran estas broncoscopías. Si ustedes se fijan, la mucosa bronquial tiene eritema y ustedes ven que existe secreciones pulmonares. Estos pacientes tenían tos crónica sin mayor complicación. Las radiografías torácicas no decían nada, solo decían bronquitis crónica. Sin embargo, los pacientes seguían tosiendo, ¿ya? Por lo cual, después de tratamiento, dijimos, ok, esto necesita algo más. Se hizo la broncoscopía, se tomaron muestras de cultivo antibiograma, identificamos las bacterias y se trataron. Y habían pasado por varios antibióticos antes sin resultado. En este caso es lo mismo, solo que tiene menor compromiso de la mucosa bronquial, pero al ir bajando los distintos bronquiolos, vemos cómo existe secreción verdosa horrenda, ¿ya? Y de esta forma se puede retirar, mandar a cultivo de antibiograma y con esto tener resultados. Vemos este otro paciente donde, si ustedes se fijan, el compromiso de la vía aérea es muchísimo mayor, está con mucho eritema, y cuando nos acercamos vemos cómo existe la broncomalacia y se cierra el bronquio con secreciones. ¿Ya? Tenemos un eritema muchísimo mayor, con mayor compromiso, y vemos cómo el paciente sí le beneficia, en este caso, hacer la broncoscopía. En este caso fue en la Andrés Bello, hace mucho tiempo atrás, y miren cómo existe sangramiento en el árbol bronquial. Este paciente presentaba algún trastorno de coagulopatía, lamentablemente falleció a las horas posteriores de realizar este examen. Y vemos después, para diferenciar, cuando la broncoscopía nos dice que solo hay inflamación y no hay secreción. Ustedes ven que tenemos mucosa no con gran eritema, como vimos anteriormente. Hacemos la búsqueda por los distintos bronquios. En el lado izquierdo hay un poco más de inflamación nada más, pero son broncoscopías en las cuales no tenemos secreciones, lo cual es bastante bueno, porque nos está indicando que la causa de la tos no es bacteriana, sino es netamente inflamatoria. ¿Eso podría ser por una alergia, profesor? No hay alergia en la parte respiratoria. Ah, ok, gracias. ¿Ya? Así que eso, dudas que tengan. Sigo yo Dígame. con la idea de, y un linfoma pleural asociado a piotórax, como en el caso de los humanos, se puede dar, por ejemplo, Un en linfoma pleural con piotórax. O sea, asociado a piotórax.
Es que linfoma todo puede pleural, ser, todo puede ser en la biología, pero la que se da en frecuencia humanos. es Ujú. Y por bajísima. ejemplo, un paciente que tenga, no sé, sida felino, leucemia felino. Va a tener linfoma, pero va a ser Claro. poco probable que tenga piotórax al mismo tiempo. Porque en el caso de los humanos se da linfoma pleural asociado a piotórax, entonces por eso me preguntaba si a los animalitos también podría suceder. Puede, pero es poco frecuente. Yo no sé a cuántos humanos le da eso y creo Ujú. que es de muy mala suerte tener un piotórax y además un linfoma. Claro, porque se encuentran en, ¿cómo se llama? Los derrames de los piotórax, se encuentra la presencia de linfoblastos, entonces básicamente por eso era mi duda, si se podía Pero es que dar ahí por eso tienes en que tener animales. un buen patólogo para que te haga esa diferencia y Ajá, no caer en error, porque pueden haber células inmaduras, pero no va a significar que tengas un linfoma. claro, pero si se comprueba que hay un linfoma, serían como las dos cosas. Sí, pues, sí puedes tenerlo. Sí, por Ujú, eso te digo, en la biología todo, casi todo lo puede, pero la frecuencia ujú. de ocurrencia es bajísima. Ya, gracias, profesor. De nada. Más consultas. Si no hay más consultas, entonces, buenas noches y que descansen. Gracias. Gracias, buenas Muchas noches. gracias, profesor. Muchas gracias. Profesor, ¿no hay que ponerse presente o algo? No sé, esta grabación le llega a sus profesores, así que yo creo que la mayoría los ve.